De este tema, voy a hablar sobre el mecanismo de deformación. ¿Qué es lo que pasa cuando yo estoy sometiendo una probeta de plástico a un ensayo de tracción? Creo que ustedes en tiempos normales hacen una práctica de estas. No sé si ustedes hicieron algo parecido o simularon algo parecido de pruebas mecánicas a polímeros en su laboratorio. No. Ok, bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los plásticos? Bueno, yo voy a iniciar con una etapa 1 aquí, la probeta normal, no le va a pasar nada. Cuando yo empiezo a aumentar la fuerza, la pieza pues se va a alargar un poquito, no va a sufrir mucho porque todavía estamos dentro de la deformación elástica. Dependiendo de qué tipo de polímero sea, pues es que tanto se va a estirar. Pero va a llegar un punto en el que se va a empezar a formar aquí un cuellito de botella. Cuando se empieza a formar este cuello de botella, significa que ya crucé a la zona plástica. Y es cuando se registra aquí el esfuerzo a la fluencia. Pero sucede algo chistoso. En los metales, pues generalmente la gráfica más bella pues es esta, ¿no? Así. O puede que haya aquí una cosita así, después se acomoda el material y el chiste es de que se rompe al final, ¿vale? En los polímeros lo que sucede es que cae la fuerza. ¿Y por qué cae la fuerza? Bueno, lo vamos a ver en 2 segunditos, pero va a caer la fuerza y el cuello de botella se va a empezar a estirar, estirar, estirar bastante, tanto como el material lo permita, hasta que llega el punto en que, velas, se rompe. Pero no se rompe como un metal. El metal se rompe así, queda como corrugado. El cerámico, tenemos un corte liso. Pero en un polímero, cuando este se rompe, lo que va a suceder es de que va a quedar como con pelitos. Así. Como si estiraran mucho un chicle, pero le estiran mucho, 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 mucho hasta que se rompe. Y ven la punta del chicle donde se rompió, que queda muy delgadito. Bueno, pues así como se ve ese hilito de chicle, se ve la probeta, pero muchas veces, ¿no? Por la cantidad de material que existe. Pero bueno, eso sucede a nivel macroscópico. Tenemos la pieza normal y se empieza a generar un cuello de botella, se estira hasta que se rompe. A nivel microscópico, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues tenemos estas imágenes para explicar. Cada número que van a ver aquí va a representar cada uno de estos números, cada una de estas etapas, ¿sí? Para que tengan eso en mente. En la etapa 1, como les decía, pues tenemos los empaquetamientos, las esferulitas, que es la parte cristalina del termoplástico, y las cadenas amorfas, que es la parte la parte amorfa del termoplástico. Entonces empiezo a estirar a la probeta y hagan de cuenta, para que entiendan mejor esto, que ustedes agarran de esta parte y de esta parte al plástico y empiezan a estirarlo. ¿Qué es lo que pasa? Pues la parte amorfa, que son cadenas que están un poco sueltas, entrecruzadas, ahí enmarañadas, enredadas, pero aún así son fáciles de estirar. Puede que algunas se lleguen a romper en el proceso, pero no es la gran cosa. Empiezan a estirar. Ustedes empiezan a estirar más, pero va a llegar el punto en el que los empaquetamientos también se van a empezar a estirar. Por eso la presencia de este delta T. En este punto yo ya crucé el límite elástico y ya estoy empezando a deformar plásticamente al material. Los primeros 2 pasos son la deformación elástica, pero a partir del 3 ya empieza la deformación plástica.
aquí ya se empezó a generar el cuello de botella, porque ya estoy estirando más las cadenas y los empaquetamientos también se empiezan a estirar. Y aquí es cuando viene en estas partes. Ah, caray, aquí me falló. Aquí es un 2. Y aquí es el 3. Sí. Aquí yo ya crucé y empecé a deformar, les decía. Ahora, el cuello de botella ya se empezó a formar. Yo estoy estirando aún más las cadenas. Esa caída en el esfuerzo que ven aquí en la gráfica, este de aquí, se debe a que las cadenas ya nada más están fluyendo. Y ya empiezan a fluir, ya nada más solitas empiezan a estirar, no necesitan de mucha fuerza, por lo tanto, no se necesita mucho esfuerzo para que se empiecen a alargar más las cadenas. Por eso es esa caída en la fuerza de la gráfica, ¿vale? Entonces yo voy a seguir estirando, voy a seguir estirando, 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 y va a llegar un punto en el que, si se dan cuenta, empieza a aumentar el esfuerzo, empieza a tener una pendiente hacia arriba la gráfica. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a que los empaquetamientos, las esferulitas, se empiezan a romper, se empiezan a separar debido a la acción de la tracción que está sufriendo la probeta. Entonces se empiezan a romper y se empiezan a fragmentar las esferulitas, pero también se siguen estirando las cadenas amorfas. Después va a llegar el punto en el 6 en el que las cadenas amorfas empiezan a romper, empiezan a fallar y los paquetes están ya completamente separados y ya se alinearon las cadenas. Las cadenitas ya están rectas y entonces sucede la fractura. Estas cadenas amorfas se empiezan a desprender de entre ellas aquí. Todo esto se empieza a romper. Eso de que se rompa, en esa parte, implica este comportamiento que les decía, de los hilitos. ¿Sí? Eso es lo que pasa a nivel microscópico cuando se está sometiendo a tracción una probeta de un termoplástico semicristalino. ¿Sí?